Y bueno, pues entonces vamos directo al pasaje que tenemos hoy por estudiar. Pero vamos a orar primero para pedir al Señor que nos dirija en este tiempo. Señor, te damos muchas gracias porque nos amas. Gracias, Señor, porque podemos venir delante de ti a tu palabra, Señor, y encontrar de ti el consejo que necesitamos, Señor, para que no estemos conformados a este siglo, sino que renovando nuestro entendimiento podamos conocer tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, Señor. Y te pedimos que seas tú enseñándonos, que seas tú hablándonos en esta noche, que podamos recibir de ti tu consejo, Señor. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, segunda de Samuel, capítulo 4. La semana pasada estuvimos estudiando capítulo 3 y estamos en esta etapa de, ¿cómo decirlo? Transición, ¿no?, entre un reino y otro. David ya empezó a reinar, pero solamente está reinando en Judá. Digamos que ahora el reino está dividido, ¿no? Más adelante en el libro de los Reyes vamos a ver que el reino se divide y queda dividido muchos años. Pero aquí algún tiempo el reino está dividido. ¿Por qué? Porque está reinando David únicamente en esta zona de Judá, que es de donde viene David, de esta tribu, pero el hijo de Saúl fue puesto como rey en Israel, y Israel representa todas las demás tribus menos Judá, ¿no? Entonces hay esta división. Pero recordando un poco lo que estuvimos viendo la semana pasada, realmente Isboset, que es este hijo de Saúl, no se puso él como rey, ¿no? Digamos, él no tomó como el cargo porque, bueno, mataron a su padre, entonces él va a tomar el cargo, sino llega Abner, que era el general del ejército, y lo pone. Y veíamos a Abner más bien como el rey, y más bien ocupando a Isboset como un pretexto nada más para él hacer lo que él quería, ¿no? Pero de pronto no le funcionan las cosas a Abner, ¿no? Y Isboset le reclama algo a Abner, ¿no?, que había tomado a la concubina de su padre, y Abner se enoja y le dice, bueno, pues entonces yo voy a darle el reino a David. Y Abner estaba completamente engañado, porque quien le había dado el reino a David era Dios, ¿no? Él lo había puesto como rey, pero Abner se sentía el rey, ¿no? Y de pronto es un lío todo esto, ¿no? Es un lío desde todo Primera de Samuel, cuando ungen a Saúl y empieza bien, pero después empieza a descomponer todo. Y es que el pensamiento del pueblo de Israel no ha cambiado en nada, ¿no? Podemos irnos más atrás y ver dónde empieza el problema, ¿no? Y realmente el problema lo podemos ver más claro en el libro de los Jueces, donde cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿no? Y todo está así como de cabeza, ¿no? Y empezaban a servir a ídolos, y después Dios los entregaba a sus enemigos y clamaban a Dios, y Dios les mandaba un juez para librarlos, y era un círculo vicioso, ¿no? Una constante apostasía. Y así empieza el primer libro de Samuel, ¿no? ¿Recuerdas los hijos de Elí, que era el sacerdote, que en ese tiempo era el juez que guiaba al pueblo? Sus hijos terriblemente haciendo lo malo con el pueblo, abusando del pueblo, incluso hasta en los sacrificios, ¿no? Vemos todo mal, ¿no? El pueblo queriendo ganarle a los filisteos, que era un pueblo fuerte, y toman el arca como un amuleto para ganar la batalla, y todo mal, mueren los hijos de Elí, muere el mismo Elí. Todo está mal, ¿no? Y de pronto aparece Samuel, ¿no? Y ves a este pequeñito que empieza a crecer, a honrar a Dios, escucha a Dios, Dios le habla, lo escucha, empieza a ser guiado por Dios, y Dios lo pone como este juez, como un profeta, como un sacerdote, un gran líder. En el capítulo 7, Primera de Samuel, les da la victoria por medio de simplemente orar, ¿no? Ofrecen sacrificios, oran y ganan una victoria contra los filisteos, que era un pueblo muy fuerte.
muy capacitado, ¿no? Y el pueblo no ve eso, sino en el capítulo 8, el capítulo siguiente, le dice: queremos un rey, como lo tienen las demás naciones. Y Dios le dice a Samuel: pues dáselos, ¿no? Es lo que quieren, no te ofendas, no te rechazan a ti, me rechazan a mí, dáselos, pero diles cómo les va a ir. Y al final el pueblo dice: no es cierto, nos va a ir muy bien. Y pues no les va nada bien, ¿no? Nada bien, lo vimos, ¿no? Termina muy mal la vida de Saúl. ¿Por qué recapitulo tanto? Porque así soy, perdónenme. Siempre me gusta recapitular, me sirve a mí y como que quiero ponerlos en contexto, pero es que lo que vamos a ver hoy creo que tiene que ver mucho con la mentalidad del pueblo en general, ¿no? ¿Cómo piensan todos? Y de alguna manera, como en el tiempo de los jueces, haciendo lo que bien les parece, lo que ven que los demás hacen sin seguir la dirección de Dios, ¿no? Vamos a leer el pasaje, vamos a leerlo completo y vamos poco a poco revisando. Dice: luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Y el hijo de Saúl tenía 2 hombres, capitanes de bandas de merodeadores. El nombre de uno era Baana y el del otro Recab, hijos de Rimón, beerotita de los hijos de Benjamín, porque Beerot era también contado con Benjamín, pues los beerotitas habían huido a Gitaim y moran allí como forasteros hasta hoy. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Los hijos pues de Rimón, beerotita, Recab y Baana fueron y entraron en el mayor calor del día en la casa de Isboset, el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara. Y he aquí, la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió. Y fue así como Recab y Baana, su hermano, se introdujeron en la casa. Cuando entraron en la casa, Isboset dormía en su lecho, en su cámara, y lo hirieron y lo mataron y le cortaron la cabeza. Y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino del Arabá. Y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón y le dijeron al rey: he aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte. Y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl y de su linaje. Y David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón beerotita, y les dijo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que cuando uno me dio nuevas diciendo: he aquí, Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y le maté en Siclag, en pago de la nueva. ¿Cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama? Ahora pues, ¿no he de demandar yo la sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Entonces David ordenó a sus servidores, y ellos los mataron y les cortaron las manos y los pies y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Qué historia, ¿no? Vamos viendo paso a paso, ¿no? Dice: al escuchar, dice, luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Y te decía, realmente es un caos. Israel está en una crisis, está en un problema porque no tienen rey. Bueno, sí tienen, porque es Isboset, pero en sí, pues no tienen, porque es un títere Isboset, ¿no? Y Abner murió, ¿no? El que a lo mejor podría tener una idea de liderazgo sería el general del ejército, pero murió, lo mató Joab. Entonces nos menciona que se le debilitan las manos a Isboset, y es que Isboset realmente tenía sus fuerzas en Abner. Él no tenía la capacidad de ser rey. Pero esto provoca también temor en todo el pueblo. Y lo vimos en el capítulo 31 de Primera de Samuel, como al enterarse, dice en el versículo 7,
que al enterarse que Saúl había muerto, dice que el pueblo dejó sus ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron, habitaron en ellas. Entonces sucede un tipo de migración, salen de su tierra. ¿Por qué? Porque no tienen rey, entonces están temerosos. Pero qué triste, porque es el pueblo de Dios. Ellos habían desechado a Dios de tal manera que si Saúl, su rey, había muerto, entonces se sentían abandonados, se sentían perdidos. Y entonces tienen que huir de su propia tierra que Dios les había dado. O sea, se habían olvidado completamente de Dios y tenían una mentalidad completamente mundana, ¿no? Dice, dependían de un gobierno, dependían de un rey terrenal. Qué triste es cuando como cristianos estamos pensando así, ¿no? Estamos tan enfocados en qué está sucediendo en México. Oye, ¿qué presidente eligieron? No, yo creo que este sí es el bueno. Y estamos enfocados en eso, ¿no? Cuando no deberíamos, porque tenemos un Dios que es soberano y que todo gobierna y que Él está en control de nuestras vidas, incluso de las circunstancias, aunque sea un bueno o un mal gobernante, de eso no depende nuestra seguridad. Pero este pueblo no está confiando en Dios. Es un pueblo que confía en un hombre. Y entonces este hombre, como Isboset, confía en un hombre que es Abner, y Abner muere y él está muerto de miedo. Como dicen por ahí, hijo de tigre, pintito, ¿no? Porque así era Saúl. Saúl era un hombre temeroso. Y aquí vemos a Isboset igual, lleno de temor. Y eso provoca que el pueblo sea temeroso. Por eso Dios quería que estuviera como rey en su pueblo, o como un gobernante, o quien liderara a su pueblo, alguien que temiera a Dios, porque este rey los iba a llevar al pueblo a temer a Dios. Pero aquí, un hombre que teme al hombre, que lleva a un pueblo a temer al hombre. Entonces están en crisis, el pueblo está en una crisis tremenda. Y es que menciona el versículo 1, dice, luego que yo, el hijo de Saúl. Ahora, ¿qué hace el hijo de Saúl siendo rey? No sé si te has preguntado, ¿por qué el hijo tendría que ser el rey? Y algunos comentarios dicen, pues es que eso es lo que se hacía, ¿no? Lo que se acostumbraba en esta zona es que pues el hijo heredaba el trono del padre. Ok, pues sí, eso ha sido, y no solo en Israel, eso ha sido en todo el mundo. Donde hay reyes, pues no hay democracia, no hay votaciones, sino ¿quién hereda el trono? Pues el hijo. Entonces dices, eso es lo que se hace. Y mi pregunta era eso, pero es el primer rey. Solamente Israel ha tenido un rey. ¿Por qué es lo que se hace? ¿Quién dijo? Así es mi pregunta, ¿por qué él tenía que ser el rey? Pues es lo que se hace. Y entonces, en muchas de las decisiones que tomamos, ¿por qué las hacemos? ¿Por qué tomamos ciertas decisiones? Y muchas veces nuestra respuesta, pues es que eso es lo que se hace, ¿no? Como por tradición. Y es que Israel quería un pueblo como las demás naciones. Entonces terminaban copiando el modelo de las demás naciones. Pero Israel era un pueblo diferente. ¿Qué significa Israel? Gobernado por Dios. Entonces, ¿qué tenía que hacer Israel? Pues dejarse gobernar por Dios. ¿A quién tenía que preguntar Israel en alguna decisión? Pues a Dios. Pero este pueblo se había conformado, ¿no? Recuerdo este versículo que dice Pablo, que escribe Pablo en Romanos 12:2. No se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se conformen. Pero muchas veces nos conformamos y entonces tomamos las decisiones en base a lo que se hace. Pues sí, eso se hace. Y este pueblo tenía que ser diferente. Y creo que como cristianos debemos considerar esto. En nuestras decisiones debemos preguntarnos, ¿por qué hago lo que hago? ¿Porque así se hace o porque Dios dice en su palabra? Y tenemos que renovar nuestro entendimiento para no vivir así como vivía este pueblo. Cada uno hacía
lo que bien le parecía. Y creo que eso sigue siendo la constante. ¿Por qué? Porque Isboset fue puesto por rey cuando no debía estar ahí. Ya había un rey que Dios había escogido. No era de la familia de Saúl. ¿Y qué importa? Si Dios lo escogió, Él es Dios de Israel. Entonces tenían que hacerle caso. Pero nuevamente, esta forma tradicional de vivir la vida no nos sirve. Es bueno consultar a Dios. Entonces este hijo de Saúl está ahí tratando de reinar cuando no tiene la capacidad, ni siquiera ha sido llamado por Dios, y dándole al pueblo temor, no le da seguridad. Y nos menciona algo más, dice el versículo 2: y el hijo de Saúl tenía 2 hombres, capitanes de bandas de merodeadores. El nombre de uno era Baana y el otro Recab, hijos de Rimón, Beerotita, de los hijos de Benjamín, porque Beerot era también contado con Benjamín. Pues los beerotitas habían huido a Gitiam y moran allí como forasteros hasta hoy. Nos dice algunos datos interesantes. Isboset, como este rey que intentó reinar, ¿no? Pues se organiza, ¿no? Y pues bueno, a mi general lo tengo, no lo puedo quitar, es Abner, sigue siendo el mismo, pero pues tengo a gente que puede, como un rey, que tengo bandas de merodeadores. ¿Por qué Israel tendría estas bandas de ladrones que iban a hacer incursiones a otros lugares? Pues porque copiaban el modelo básicamente de otras naciones. De hecho, David hizo lo mismo, ¿no? Cuando estuvo con los filisteos. Pero dice que tenía capitanes de bandas de merodeadores y nos dice quiénes son, nos da sus nombres, pero no importa tanto sus nombres, sino más bien de dónde son estos hombres. Dice que son beerotitas de los hijos de Benjamín, y luego nos da un paréntesis y nos dice que porque eran contados con los hijos de Benjamín. Pero es muy interesante que estos beerotitas no eran israelitas. Estos beerotitas los podemos ver como los gabaonitas. Si recuerdas en Josué, déjame recordarte eso, en Josué sucede una historia interesante cuando llega Josué con el pueblo de Israel a conquistar la tierra prometida. Derrotan a Jericó, luego derrotan a Jai después de una previa derrota. Ganan esta vez la batalla cuando pelean correctamente, y esto se corre la voz en todo este territorio de Canaán. Los cananeos, todas estas naciones, los heveos, fereceos, ¿te acuerdas? Todos ellos se organizan para hacer un ejército y pelear contra Israel. Pero los gabaonitas, que también eran de esa zona, se les ocurre una idea, ¿no? Dice que usaron de astucia y fabrican un engaño. Se visten con ropas viejas, zapatos viejos, colchones viejos. No, ese es el de los colchones, ¿no? Bueno, buscan verse como todos viejos, ¿no? Así como su ropa vieja, y se hacen pasar por embajadores que vienen de una tierra muy lejana, que escucharon que Israel es un pueblo que Dios había introducido a la tierra, y dice: venimos a hacer alianza con ustedes. El pueblo dice: pero ¿cómo sabemos que no son de aquí? No, mira, pues ve mi ropa, mira el pan que traemos, lo traíamos caliente cuando salimos, y mira, ya está mohoso. Entonces engañan al pueblo de Israel y hacen pacto con ellos. Es muy interesante porque no consultan a Dios. Dice el texto que hacen pacto con ellos, pero no consultaron a Dios. A los 3 días se enteran que estos gabaonitas son de los mismos pueblos de ahí que debían destruir, y no pueden romper el pacto. ¿Por qué? Porque habían jurado por Jehová, ¿no? Y no, como pueblo de Israel, no podían tomar el nombre de Dios en vano. Entonces, no los podemos destruir. Josué le reclama y dice: ustedes nos engañaron y nos hicieron jurar por Jehová, por nuestro Dios. Pero no rompen el pacto, sino lo que hacen es: ok, lo que va a hacer es que ustedes, sí, les vamos a preservar la vida, pero ustedes se van a convertir en siervos de Israel. Y los convierten en leñadores y aguadores. Eran los que iban a mantener con leña al pueblo y a la casa de Dios, al lugar donde estaba el tabernáculo, para que hubiera esa leña constante para todos los sacrificios y esto, y agua. Entonces iban a traer agua desde los estanques, de los ríos, hacia el pueblo. Entonces, pero les preservan la vida.
Y esto es misericordia, ¿no? Cuando pasamos por ahí, puedes checarlo ahí en Josué capítulo 9. Puedes checar la enseñanza o puedes echarle una lectura, porque es interesante lo que sucede aquí. Pero los gabaonitas son estos hombres, y esta era una de sus ciudades, Berot. Entonces estos hombres que estamos viendo aquí realmente ya tenían una labor, ya tenían un propósito dentro del pueblo. Tanto Baana como Recab, como su padre Rimón y su familia, ellos estaban destinados a ser aguadores y leñadores. ¿Qué hacían siendo capitanes en una banda de merodeadores del rey? No sé, quizá, déjame especular un poco, Isboset los vio leñadores, ¿te imaginas? ¿No? Huertotes, ¿no? Aguadores, ¿no? Cargando, pues eran unos roperos, ¿no? Así, fuertotes, ¿no? Dice, estos están buenos para ser capitanes, ¿no? El dejarme llevar por lo que veo y decir, no, estos sí, se ve que tienen presencia, estos van a ser buenos capitanes. Pero no, ellos tenían un propósito. Y esto me deja ver un poco más acerca de Isboset, que era un hombre que ni siquiera conocía la historia de su pueblo, no conocía la ley, ¿no? ¿Recuerdas? Lo vimos un poco cuando hablábamos de Saúl, cuando Dios le elige como rey. En Deuteronomio capítulo 17, Dios habló acerca de los reyes, qué debía hacer un rey de Israel. Todavía no había reyes, pero Dios sabía que iba a haber. Entonces, acompáñame ahí rápido, Deuteronomio 17. Después de dar algunas instrucciones de no tomar muchas mujeres y no tomar caballos y riquezas y todo eso, en el versículo 18 dice: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, refiriéndose a estos 5 libros que tenemos desde Génesis hasta Deuteronomio, que era la ley. Dice, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. Fíjate el propósito: para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. ¿Qué tenía que hacer un rey? Transcribir la Biblia. Qué importante, ¿no? Y esto es algo que podemos aprender, que nosotros tenemos que conocer la voluntad de Dios, porque Dios sabía que no sería fácil para un hombre el reinar, el estar al frente. Necesitaba la dirección de Dios, necesitaba el temor de Dios. Aquí dice, para que aprenda a temer, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para que aprenda a obedecer. Y lo vimos, Saúl definitivamente no hizo esto, porque no temía a Dios, no obedecía a Dios. Dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Se necesitaba fe? Claro. Iba a haber batallas, iban a haber enemigos fuertes que necesitaban ante el temor, fe. Y estos reyes evidentemente no tenían fe porque no conocían al Señor. ¿Qué tenía que estar haciendo Isboset? En lugar de tratar de organizar bandas de merodeadores como lo hacían las demás naciones, en lugar de tener un ejército preparado, primero enfocarse en el Señor como rey. Pero no lo vio en su padre, no tenía un ejemplo, por lo tanto él no lo hace. Bueno, vemos un poco más de Isboset, pero sigamos viendo acerca de estos hombres de Berot, de Baana y Recab. Bueno, leímos todo el pasaje y vemos que estos son
dos siervos de Isboset que él pone, que no deberían estar ahí, y que ellos mismos matan a Isboset, ¿no? Pero de repente hay un paréntesis que como que está fuera del texto, ¿no? De la historia que estamos viendo, porque después en el versículo 5 regresa. Este versículo 4 nos da un dato interesante, importante, ¿no? Dentro de esta crisis que está viviendo Israel. Porque dice, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Y nos dice por qué estaba lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó, como lo hicieron, como lo vimos en el capítulo 31, como lo hicieron mucha gente que huyó de sus ciudades al enterarse de esta noticia que ha muerto su rey. Huyeron. Igual la nodriza, la persona que cuidaba al hijo de Jonatán, ¿recuerdas Jonatán, el hijo de Saúl? Igual con este pensamiento de que pues el heredero, pues lo van a matar, pues vámonos, ¿no? En lugar de confiar en el Señor, esta mujer toma al niño. Está bien fuerte esta historia, ¿no? Te imaginas un pequeñito, 5 años, y dice que mientras iba huyendo, apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. ¿Y por qué mete esta historia aquí el escritor del libro de Samuel? ¿Por qué meterá esta historia? Porque Israel está en crisis. No tienen rey. Bueno, tienen un rey temeroso que ya le mataron a su general y no sabe gobernar. Está en crisis. ¿Qué vamos a hacer? Y otro posible heredero al trono, que era Mefiboset, que era el hijo de Jonatán, digamos así viene por escalerita, ¿no? Si no era Saúl, era Jonatán. Si no era Jonatán, era su hijo. Nos dice que está lisiado de los pies. Tampoco es capaz de gobernar. Necesita quien lo lleve, quien lo traiga. No podría salir a la guerra, a hacer la batalla, ¿no? A liderar una batalla. Está lisiado de los pies. Para este momento quizá Mefiboset tendrá 10, 12 años. Es un niño. Pero aparte está lisiado. Entonces, no hay quien reine. Y creo que de esto podemos entender una verdad espiritual. Dios es el único que puede gobernar en nuestros corazones. Nadie más. Nosotros no somos capaces de reinar nuestras propias vidas. Definitivamente. Necesitamos un rey. Y ese rey es Jesús. Aquel que Dios ha ungido. Aquel que Dios ha enviado. Aquel que Dios ha dispuesto. Nosotros no podemos disponer quién reinará en nuestro corazón. Bueno, lo podemos hacer y nos vamos a meter en problemas. ¿No recuerdas qué significaba Saúl? Significaba pedido, ¿no? Había sido pedido por el pueblo, pero no era la voluntad de Dios. Él no era el rey que Dios había escogido. Sin embargo, David sí. Nosotros no somos capaces. Isboset no era capaz de reinar, sencillamente por el hecho de que Dios no lo había escogido para ese propósito. Nosotros no somos capaces de reinar porque Dios no nos ha escogido con ese propósito. Filipenses capítulo 2 habla de Jesús. Y después de que Jesús se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, dice en el versículo Filipenses 2, del versículo 9, dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No lo cantábamos hace un rato, ¿no? Solo Él es la gloria para Jesús, porque Él es el Señor, el que Dios ha puesto como el Señor, no hay otro. No somos nosotros, no somos los indicados para reinar. Necesitamos ceder el reino de nuestras vidas al Hijo de David, a Jesucristo. Es el único que puede reinar. El pueblo de Israel está en una crisis.
está en un caos porque no ha cedido su reino al que lo debe tener, ¿no? En el siguiente capítulo vamos a ver que por fin empiezan a vivir dentro de la voluntad de Dios, diciéndole a David: ven y reina tú. Pues es el que Dios había escogido, ¿no? Pero por otro lado podemos ver a Mefiboset, y creo que ahí también estamos nosotros. No podemos reinar nuestras propias vidas sencillamente porque estamos lisiados, somos discapacitados. El pecado que mora en nuestros cuerpos, en esta carne, en este cuerpo de muerte, dice Pablo, nos hace discapacitados para poder reinar. No somos capaces. Cedamos el lugar a Cristo para que sea el Señor en nuestras vidas. Realmente no podemos. Entonces nos pone a Mefiboset, a Isboset, como dos probables reyes, pero incapaces. Y entonces regresamos a la historia de Rimón, de los hijos de Rimón, Recab y Baana. Dice versículo 5: los hijos pues de Rimón, Beerotita, Recab y Baana, fueron y entraron en el mayor calor del día a la casa de Isboset, el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara. Y aquí la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió. Y fue así como Recab y Baana y su hermano se introdujeron en la casa. Cuando entraron en la casa, Isboset dormía sobre su lecho en su cámara, y lo hirieron y lo mataron y le cortaron la cabeza. No solo Isboset era incapaz de gobernar, sino dormía. Ese es el peligro más grande, el dormir. Jesús les dijo a sus discípulos después de que él fue a orar, ¿recuerdas? Estaba en el monte de los olivos orando, ¿no? Y le dije a sus discípulos: ustedes espérense aquí, velen, entre tanto que yo voy y oro. Y regresa y los encuentra durmiendo, y les dijo en Marcos, que es Marcos 14, versículo 38, les dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y eso es lo que no debemos olvidar. Necesitamos estar velando. ¿Por qué? La carne es débil. Y Jesús dijo: yo sé que tienen muchas ganas, yo sé que sí quieren agradarme, yo sé que están bien dispuestos a hacer mi voluntad, pero la carne es débil. Por eso es necesario que estén velando y orando. Pero aquí vemos a Isboset durmiendo la siesta. Ahora, dice que estos hombres entraron en el mayor calor del día. Entonces, hay muchos lugares donde en ciertas horas del día es muy caluroso. De hecho, no se puede hacer nada más que echar la siesta. Pero como rey, él tenía que estar atento, él tenía que estar despierto. Nuevamente podemos decir: pues es que eso es lo que se hace. ¿Qué hacía durmiendo? Pues era un príncipe, ¿no? Pues ¿qué hacen los príncipes? Pues duermen la siesta, ¿no? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Pues es lo que se hace. Entonces a la hora del día pues duermo. Incluso hasta la portera se quedó dormida. Y es donde aprovechan estos hombres para entrar. Dice en Pedro, dice que nuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿no? Y es nuestro adversario, como estos hombres, y está buscando a quien devorar. ¿Y a quién van a devorar? Pues al que está durmiendo, al que no se va a defender. Jesús dijo: el ladrón no viene sino para hurtar
y matar y destruir. El enemigo tiene un propósito y debemos siempre ser conscientes de esta batalla. El enemigo está esperando en el momento cuando bajamos las manos, cuando nos relajamos un poco, un momento de ociosidad, un momento de descanso, para decir, vamos a echarnos una siesta, y entonces Satanás entra y viene a hurtar, matar y destruir, porque estos hombres, si te das cuenta, así como entran como ladrones. La portera se durmió, es la oportunidad. Dice que entran en el versículo 7, dice, cuando entraron en la casa, Isboset dormía sobre su lecho en su cámara. Dice, más fácil, ¿no? Ni siquiera nos va a dar batalla. Y dice, lo hirieron y lo mataron y le cortaron la cabeza. Y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino del Araba. Necesitaban una prueba de que lo habían matado. Pues lo mejor era cortarle la cabeza, ¿no? A lo mejor se hubieran llevado un dedo y pues, ¿quién les iba a creer que estaba muerto? No, una mano. Pero le cortan la cabeza. Con esto comprueban que realmente lo han matado. Y versículo 8 dice, y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón y dijeron al rey. No sé cómo sería el tono, pero déjame usar este tono. He aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte. Y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey. Ellos eran siervos de Isboset. No eran siervos de David, pero aquí se están poniendo como siervos de David. A mi señor el rey, de Saúl y de su linaje. Estos hombres quieren algo. O sea, es evidente, por eso lo están haciendo. ¿Por qué lo llevan con David? No es porque le fueran leales. Ellos quieren algo, están buscando el favor del rey. Eran siervos de Isboset. ¿Cuál es la respuesta de David ante esto? David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón Berotita, y les dijo, vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que cuando uno me dio nuevas diciendo, he aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y le maté en Siclag en pago de la nueva. Digo que se quedaron en silencio. ¿Qué respondían ante esto? Me encanta porque David se pudo haber puesto contento, ¿no? Al contrario, les voy a hacer una fiesta, ¿no? Les voy a hacer un banquete porque ustedes me han ayudado, ustedes se merecen honra, ¿no? Pero David no era alguien que hacía lo que se hacía, ¿no? Pues lo que se hacía, pues es que se merecían una fiesta. Ellos interpretaron que era lo que iban a recibir. Pero David, que estaba enfocado en el Señor, hace lo correcto. Y dice, esa ya me la sé, ¿no? Como que me parece esta escena, creo que esto ya lo viví. Déjenme contarles, en una ocasión, ¿recuerdan? El capítulo 1, viene este amalecita tratando de, igual, ganarse el favor del rey, diciendo, yo vi a Saúl y ya estaba ahí, entonces él vino y me dijo, mátame, y entonces yo lo maté. Aquí está la corona, mira, aquí está el brazalete de Saúl, te compruebo que yo lo maté. Y David dice, ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreviste a tocar al ungido de Jehová? David no sabía que era un engaño, sin embargo, lo mató. Juzgó justamente porque David mismo había tenido en su mano la vida de Saúl y no lo tocó, ¿no? Porque reconocía quién era, le tenía respeto por quién era, porque era el ungido de Dios, no le iba a hacer daño. Pero me encanta cómo le dice, él pensaba, dice, este hombre pensaba que traía buenas noticias. Dice, imaginaba. Me llamó la atención esta palabra aquí en la traducción. Como dice, imaginaba. Porque somos dados a eso, ¿no? A imaginarnos.
tenemos mucha imaginación. Entonces creemos que eso es lo correcto. Y te decía hace un rato, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Pues yo me imagino que eso es lo que se debe hacer. Tenemos imaginación, ¿no? Pero no debemos dejarnos llevar por nuestra imaginación. Por eso tenemos la palabra de Dios, que es la que nos instruye y la que nos muestra la verdad, para no andar imaginando. Pues yo creo que esto sí le agrada a Dios. Yo me imagino que, pues sí es bueno. Y ahí estamos tomando decisiones así. Tenemos que poner atención a lo que dice la palabra. ¿Qué tenía que hacer Isboset como un rey? Lo vimos, ¿no? Tenía que hacer una copia de la palabra para pasar tiempo en la palabra. ¿Cuánto más nosotros que somos hijos de Dios? Pero de repente olvidamos quiénes somos. Y entonces nos conformamos a este mundo. Estos hombres de estos berotitas habían olvidado quiénes eran. Habían olvidado que Dios había tenido misericordia de ellos. Ellos debían estar muertos, extintos su pueblo. Pero a causa de este error de Josué y de los ancianos que no consultaron a Dios, en la misericordia de Dios se les preservó la vida. Pero olvidaron eso. Olvidaron que ellos eran ya siervos de Dios. De alguna manera dice que eran contados con el pueblo de Dios, aunque no eran pueblo. Habían olvidado quiénes eran. Y muchas veces olvidamos esto, ¿no? En Primera de Pedro 2, nosotros como iglesia, como hoy un pueblo que somos el pueblo de Dios, debemos recordar que no éramos pueblo, ¿no? En Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, es un versículo muy bello, porque nos honra demasiado, creo, ¿no? Pero de esto somos delante de Dios. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. Dices, órale, ¿no? Real sacerdocio, real, o sea, de la realeza. Dices, órale, o sea, como es mucho, ¿no? Realmente, porque ¿qué éramos? Ahorita vemos esto, dice, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Y con qué nos adquirió? Dice Pedro, no con oro o plata, sino con la sangre preciosa de su Hijo. Un pago muy grande para lo que realmente valemos. Pueblo adquirido por Dios, fíjate el propósito. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto me encanta. Y nunca debemos olvidar nuestro propósito. ¿Para qué fuimos adquiridos por Dios? ¿Para qué somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa? Para esto, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No mis virtudes, no lo que yo hago, no lo que yo soy capaz de hacer. De pronto podemos acercarnos a la gente y decir, no, pues es que mira, Dios me eligió y ahora yo soy un campeón y ahora yo soy todo lo puedo y todo esto. Dios no me llamó a hablar de mí. Mi propósito no es hablar de mí, es hablar de las virtudes de aquel. ¿Cuáles son sus virtudes? Lo poderoso que es, lo bueno, lo fiel, lo misericordioso que es Él. A eso fue sido llamado, a hablar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. Ahí estábamos, en las tinieblas, en el caos, en la crisis, a su luz admirable. Tengo que hablar de Él. Dice vosotros, versículo 10 dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Y ahí estamos con los gabaonitas. No éramos pueblo, estábamos destinados a ser destruidos, a morir, a ser eliminados. Esa era nuestra condición. En otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Es lo que somos hoy, por pura gracia. Dice que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. No debemos olvidar esto. Estos hombres
olvidaron eso. Y entonces persiguieron el favor. Ya habían sido favorecidos de tiempo atrás y ahora querían ganarse el favor del rey. Qué triste es esto, ¿no? Qué triste es como cristianos. Seguimos muchas veces tratando a través de nuestras obras ganarnos el favor de Dios. Es que yo voy a hacer esto para que Dios me bendiga. Y dice Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, ya nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Qué bendición perseguimos? Si Él ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual, ya nos ha dado de su espíritu, estamos completos en Él. Dice Colosenses. ¿Qué perseguimos? ¿Qué intentamos ganar? Ahora dice Efesios 2:8 que por gracia somos salvos. No lo merecíamos. Es un regalo inmerecido por medio de la fe, solamente a través de creer en Jesucristo. Pero en el versículo 10 de Efesios 2 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero esas buenas obras ya no son para justificarnos, ya no son para alcanzar el favor de Dios. Más bien, porque ya nos dio su favor, porque ya nos bendijo, porque ya nos salvó, ahora respondemos. Todas nuestras obras hoy en Cristo simplemente son una respuesta a su gracia. ¿No? Estamos agradecidos con Él, ya no perseguimos un favor. Pero estos hombres trataban de ganarse el favor. Y siempre que alguien trata de ganarse el favor de Dios, falla. Hay mucha gente que hoy persigue el favor de Dios. La religión es lo que nos invita a ganarnos el cielo a través de las obras, ¿no? Religión significa eso, ¿no? Revolver, ligos, ligar, ¿no? El intento del hombre por volver a ligarnos con Dios. No podemos. Dios nos ha llamado por su gracia, por lo que Cristo hizo en la cruz, que necesitamos solo creer en su obra perfecta. Y entonces somos justificados y podemos tener una relación con Él y vivir en buenas obras. No para salvación, sino porque Él ya nos salvó. Pero es el problema de muchos que no entienden la salvación. Y qué triste que como cristianos que tenemos la palabra de Dios y nos revela esto, muchas veces seguimos intentando. Muchas iglesias que tratan de enfocarse en tus obras, en lo que tú puedes hacer por Dios, ¿no? No, es que tienes que evangelizar mucho. ¿Para qué? Entonces, pues Dios te ame más. Tienes que dar mucho, porque de esa manera Dios te va a bendecir. No, en ninguna parte de la Biblia lo dice. No olvidemos quiénes somos. No éramos pueblo, Dios nos hizo pueblo, nos hizo servirle. Es un privilegio bien grande. Pero estos hombres lo olvidaron, trataron de ganar el favor del rey. Y este rey que estaba enfocado en Dios, dice, ya me la sé. Dice, ese hombre se imaginó que me traía buenas noticias y mató, o me dijo que mató a Saúl. Y fíjate cómo dice en el versículo 11, dice, ¿cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama? No solamente porque considera que Saúl era un mal rey, ¿no? De alguna manera, pues sí, se lo merecía, ¿no? Digamos. Pero bueno, ponle no, pero estaba en batalla, estaba en un lugar donde podía morir, donde su vida estaba en riesgo. Pero dice, ustedes ni siquiera son buenos guerreros, ¿no? O sea, abusaron de tal manera que a un hombre incluso le llama justo. Me encanta David, ¿no? Porque sabía que Isboset no tenía la intención de apoderarse del reino, sino más bien lo pusieron. Quizá conocía a Isboset y lo nombra como un hombre justo, pero además indefenso. Y entonces dice, ahora pues, ¿no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Si lo hice con ese hombre que pensaba que traía buenas noticias, ¿cuánto más lo voy a hacer con ustedes? ¿Sabes? David es un hombre justo y buscó la justicia.
la justicia de Dios, lo hacer lo correcto. Y entonces David ordenó a sus servidores y ellos los mataron y les cortaron las manos y los pies y los colgaron en el estanque en Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. David no era alguien que se dejaba seducir, ¿no? Porque estaba enfocado en el Señor. Ahora, no es que David, Dios lo eligió porque haya visto algo bueno en él. Dios lo eligió también por gracia. Era un hombre débil también. Y lo vamos a ver más adelante, igual cometiendo errores, pecando. Pero era un hombre que era capaz de entender la voluntad de Dios. Y creo que podemos aprender de esto. Como la perspectiva que nos da la palabra de Dios es la que nos hace tomar la decisión correcta, ¿no? Para no vivir imaginándonos qué es lo correcto, para no simplemente hacer las cosas que pensamos que están bien, necesitamos la palabra. La necesitaba Isboset, estaba disponible. De hecho, Isboset tenía como rey esa oportunidad, porque en la ley estaba escrito incluso esto. Era un privilegio, no había muchas copias. Y él iba a tener el privilegio de copiar del original, ¿no? Y dejó de lado ese privilegio, ¿no? Y hacía lo que pues pensaba que se hacía, ¿no? El pueblo había perdido ese privilegio, pero nosotros tenemos un gran privilegio ahora. Incluso tenemos una Biblia impresa frente a nosotros y tenemos aplicación en el teléfono. Tenemos la palabra de Dios así en cualquier lado para poder echar mano de ella y no simplemente vivir conformándonos a este siglo diciendo, pues eso es lo que se hace, sino buscando la voluntad de Dios, qué es lo que quiere para mi vida. Para no pensar incorrectamente como piensa el hombre. Pues sí, buenas obras para ganarme el cielo, pues eso es lo que se hace, ¿no? ¿Por qué haces lo que haces? Pues es que de esa manera me voy a ganar el cielo. No, la Biblia nos muestra cuál es la voluntad de Dios. Es creer en su Hijo, es que nosotros le rindamos nuestro corazón al Rey de Reyes, aquel que Dios puso como el único medio de salvación, no hay otro. ¿No? De hecho, vivimos en un país donde la gente vive en una religión, ¿no? Hay una religión como tradicional, hasta le llamamos así, pues la religión tradicional. ¿Y por qué haces lo que haces? ¿Por qué sirves a ese Dios, a ese ídolo? Pues así me enseñaron, ¿no? Sin luz, ¿no? O sea, completas tinieblas. Pero a nosotros Dios nos ha llevado de la luz, de las tinieblas, a su luz admirable. No debemos vivir en pues así se hace, o imaginándonos qué es lo correcto cuando tenemos la revelación de la palabra de Dios. En el Salmo 19, que David escribe, y creo que aquí podemos saber por qué David tenía la perspectiva correcta. En el Salmo 19, en el versículo, a partir del versículo 7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y es que la Biblia es lo que empieza a hacer. Primero, nos da una nueva vida, porque nos revela a Cristo y nos provee la fe para creer en Jesús. Y entonces venimos a la Biblia y entonces lo primero que hace es convertir el alma. David tenía un alma convertida al Señor. ¿Por qué? Porque conocía al Señor. En Salmo 119, ¿recuerdas ese salmo? Dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Hacer tu voluntad me agrada. ¿Por qué? Porque conoces la palabra. Y entonces eso te lleva a amar a Dios. Primero convierte el alma, luego dice: el testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Ahora, Dios escogió a David porque iba a ser un gran rey. No, Dios escogió a un sencillo pastor de ovejas. ¿Qué necesitaba David? La palabra, porque la palabra hace sabio al sencillo. ¿Qué iba a hacer gobernar un pueblo tan grande? Pues necesitaba sabiduría. La palabra de Dios hace sabio al sencillo. Dices que Dios me ha llamado a esto, y la verdad
yo me siento muy torpe. ¿Qué necesitamos? La palabra de Dios, porque hace sabio al sencillo. Fíjate, los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. ¿Cómo estaba Isboset? Manos caídas, manos débiles, asustado. Pero la palabra de Dios alegra el corazón. Dice: el precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos. No nos da guía, nos da perspectiva, abre nuestros ojos para no vivir simplemente en el, pues eso es lo que se hace, ciegamente haciendo lo que todos hacen, sino nos abre los ojos, es lumbrera nuestro camino. La palabra de Dios alumbra los ojos. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. David tenía ojos abiertos. Manipular por estos hombres. E hizo lo justo. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Con quién nos podemos identificar en esta historia? Por una parte está Isboset, ¿no? Un hombre que está ahí tratando de ser rey cuando no debería ser rey, temeroso y débil, que temía a los hombres, no temía a Dios, desinteresado por la palabra. Ni siquiera la historia de su pueblo sabía, como para poner a estos hombres como capitanes, y durmiendo. O con Mefiboset, quizá incapacitado. O están estos hombres berotitas, ¿no? Baana y Recab, que olvidaron de dónde venían, que olvidaron la misericordia que se les había mostrado, incluso siendo contados con el pueblo, con esa tribu de Benjamín. Olvidaron su tarea. En lugar de estar trayendo agua y leña, ¿no?, para la casa de Dios, para el pueblo, olvidaron y estaban robando a otros lugares. Ignoraban la gracia que se había tenido con su pueblo. Qué triste es cuando olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Murieron como pecadores. Porque nunca Dios va a ser deudor de nadie. Nunca Dios nos va a quedar a deber algo. Él ya lo ha hecho todo. O como David. David estaba completo. En el versículo 9, es increíble la forma que le responde David en el versículo 9, ahí en 2 de Samuel 9. Dice: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia. David podía decirles: tú crees, tú piensas que esto que estás haciendo para mí es una bendición. ¿Tú piensas que eso me está ayudando? No. ¿Sabes? Dios ya me ha redimido. Yo ya no necesito que vengan y me hagan favores. Yo ya estoy bendecido. Él ya ha librado mi alma de toda angustia. Salmo 54:7, David reconoce eso. Dios ya redimió mi alma de toda angustia. Y es que cuando Dios nos salva, no necesitamos nada. Estamos completos. David era un hombre que estaba completo. David no iba a ir a tomar el reino de la mano de Isboset, ni de la mano de Saúl, ni de la mano de Abner, ni de la mano de nadie. Dios le había prometido que iba a reinar y él estaba esperando en Dios. Yo no tengo que ir a perseguir mi salvación. Incluso no tengo que tratar de conservar mi salvación. Él me la ha regalado, no la voy a perder. Él lo ha prometido y Él es fiel. David confiaba en eso y entonces vivía de acuerdo a eso. Este era un hombre conforme al corazón de Dios. Dios le dijo a Saúl por medio de Samuel: Dios se ha elegido a un hombre conforme a su corazón. No un hombre conformado a este siglo, sino un hombre
conforme al corazón de Dios. Ese es el corazón de Dios y podemos ver un poco de eso, ¿no? ¿Por qué no oramos? Señor, gracias por tu palabra, Señor. Es increíble, Dios, cómo nos muestra, Señor, que tantas veces simplemente hacemos lo que hacemos porque pensamos o imaginamos que es lo correcto sin tomarte en cuenta, sin conocer tu palabra, ignorando completamente que tenemos una lámpara a nuestros pies para no vivir tropezando. Señor, perdónanos si en momentos simplemente hemos hecho las cosas por pura tradición, porque así se hace y no te hemos tomado en cuenta. Señor, no permitas que vivamos como este pueblo que hacía lo que bien le parecía simplemente sin tomarte en cuenta. Señor, permítenos rendirte en nuestra vida, reconociendo como el único rey. No hay, Señor, quien pueda reinar nuestras vidas, ni siquiera nosotros mismos somos capaces. No nos has llamado a eso. Nos diste a tu Hijo para que vengamos y toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor de señores, el Rey de reyes. Solo en ti hay salvación. Y solamente por lo que tú hiciste por nosotros, Señor. No podemos hacer nada, no podemos ganar tu favor. Definitivamente, tú ya lo hiciste todo para que simplemente vengamos y recibamos tu gracia y seamos bendecidos con toda bendición espiritual. Gracias, Señor. Gracias por esto que nos has mostrado. Sigue haciendo tu obra en nosotros y caminemos, Señor, guiados por ti, Señor. Que caminemos en la luz y con ese propósito que nos has dado tan bello de ir y anunciar tus virtudes, ir a anunciar lo que tú has hecho por nosotros, Dios. Gracias te damos por tu palabra, gracias por esta noche. En el nombre de Jesús, amén.